El día de hoy vamos a tener una conversación breve. Es su hermano Adriel Pinto con el pastor Eduardo Pinto. Vamos a estar conversando temas controversiales de la iglesia, temas que son muy concurridos. Queremos darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que tenemos acá de poder conversar un tema tan interesante como es la razón por la cual las personas se van de la iglesia. Existen muchas razones de verdad, pero quisiera que el pastor Eduardo se presentara rápidamente. Bien, bendiciones para todos. Le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos este espacio y le estamos dando unas gracias bien importantes a nuestro Dios, bien enorme, porque estamos utilizando las redes sociales, estamos utilizando todas estas formas de tecnología para poder llegar a cada uno de ustedes, a sus diferentes hogares, oficinas, su teléfono, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted pueda conectarse a la internet o bajarlo, o estar de alguna forma en sintonía con lo que la tecnología nos permite. Estamos dándole gloria y honra a nuestro Dios por esto. Entonces, hoy vamos a tocar un tema que es un poco medio álgido, ¿no? Y es un tema muy interesante porque nosotros no quisiéramos que como pastores o como líderes o como apóstoles o como profetas de una congregación, uno no quisiera que la gente se fuera de la congregación. Pero es interesante ver eso, o sea, hasta dónde realmente se van de la iglesia o hasta dónde se fueron de la iglesia o hasta dónde realmente están fuera del contexto de las congregaciones o hasta dónde realmente se fue, porque a veces uno dice se fue, pero que realmente no estuvo. O por ejemplo, nosotros creemos que se fueron porque hubo algún problema de pronto interpersonal o simplemente se fue porque cumplió el tiempo. Todos los que estamos en este contexto del cristianismo sabemos que hay etapas que nosotros cubrimos en ciertos lugares. Yo recuerdo que nosotros hemos vivido como familia etapas en diferentes iglesias y simplemente se cumplen los tiempos. Y no significa que por el hecho de que de pronto alguien se vaya de la iglesia, no significa que se va a ir para el infierno, claro, o que no es nuestro enemigo. Es decir, hay muchas cosas que ver allí, porque de pronto también es que hay gente que se va de la iglesia porque tiene algún tipo de diferencia muy personal. Entonces ya no es en el plano de lo que Dios está haciendo con ellos, ya no es en el plano de un crecimiento personal, sino que simple y llanamente, así como tú ves que está en el pueblo de Israel, que la gente pues tú la encaminas por un rumbo, por un sendero correcto, y a las personas les parece que no es así. Y entonces claro, también juega mucho el papel de cuál es el verdadero propósito por la cual alguien viene a la congregación. Claro, la gente, a lo mejor los hermanos dirán, bueno, he encontrado, o mi propósito aquí terminó en esta iglesia. Mi propósito terminó y ya no tengo más que hacer acá, o lo que tenía que aprender en esta iglesia yo lo aprendí y tengo que seguir a otra iglesia. Y muchas veces incluimos a Dios en nuestra decisión, ¿no? De que bueno, me fui de la iglesia porque de parte del Señor sentí que tenía que haberme ido. Y bueno, a veces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿será que el Señor de verdad les dijo que se fueran de la iglesia? O cuál fue la razón que los motivó a ellos a irse de la iglesia. Pero nosotros vamos a tocar todos estos temas en esta sección de este conversatorio, donde como van a ver nuestros oyentes, como van a ver en el esquema de esta programación, es que nosotros vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a utilizar la herramienta que actualmente sabemos que la tecnología no es necesariamente algo diabólico, porque la tecnología es como un cuchillo, puede ser usado para bien como para el mal. Entonces vamos a hacer una dinámica donde vamos a hacer lo que actualmente un cristiano o la mayoría de los cristianos hace cuando no encuentran respuesta de sus pastores en las iglesias. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Se meten a San Google. Entonces buscan en Google la respuesta a sus preguntas
Y nosotros hemos hecho nos hemos ingeniado la forma de hacer un programa donde emulamos la actitud del creyente común, y cuando se encuentra con muchas dudas, con muchos miedos, a veces el miedo está en que, oye, si me voy de la iglesia, ¿cómo va a reaccionar mi pastor o cómo van a reaccionar las autoridades, ¿no? Entonces muchas veces le preguntan a alguien, y si ese alguien no sabe, bueno, la gente va a Google y se mete en Google. Entonces, por ejemplo, si usted se va en Google, o en Google, como debería pronunciarse, pero vamos a aislar un poquito de la pronunciación de la idea aquí. Lo importante es que ahorita la respuesta que nos da Google con respecto al cristianismo no es necesariamente algo que uno puede decir, bueno, está mal o está bien, sino que es el reflejo de lo que la mayoría de nosotros en nuestras iglesias hacemos, pero que ahora está el conocimiento de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, uno se mete en Google y uno coloca las razones por qué la gente se va de la iglesia. Y una de las cosas que, por ejemplo, aquí en una página que se llama ondaexclusiva.com, tienen 10 razones por las cuales las personas se van y desaparecen de la iglesia. Entonces la gente, aquí en el artículo dice agotamiento. Este tipo de personas se presentan a la iglesia, se emocionan y se apuntan e inscriben a todas las actividades, por la razón de que se ocupan mucho haciendo la iglesia. Por tal razón de que se ocupan mucho haciendo la iglesia, no pueden disfrutar ser la iglesia y terminan agotados y dejando la iglesia. Entonces, ¿qué opinaría usted, pastor, de esta parte, esta razón del agotamiento? Es muy común ver esto en las iglesias, esto de que la gente busca, en vez de ser la iglesia, como lo hemos hablado mucho, yo soy la iglesia, entonces se ahogan en el hacer ese papel de la iglesia. Entonces se ahogan las actividades y pierden como que la perspectiva de por qué están en la iglesia, quién es la iglesia. Antes de entrar a eso que tú estabas comentando, Adrián, veo que hiciste referencia a algo que es sumamente importante, que es el fulano San Google, porque a mí me llama mucho la atención de que la gente prefiere ir y revisar qué dice Google en vez de ir al pastor o al líder o de pronto a la persona más allegada a ver qué realmente opina la persona. Entonces tú decías algo bien importante de que, bueno, si la persona no opina igual que yo, simplemente busco a ver quién de pronto está en la misma línea de mi corriente de pensamiento. Claro, claro. Entonces eso es importante, ¿ves? Y nosotros como líderes, nosotros como personas que estamos como cabeza visible dentro de los procesos de crecimiento de la iglesia, debemos de enseñarle a la gente que el estar en una congregación y tener un pastor o tener un líder significa que tienes a alguien al cual es rápidamente y factiblemente accesible. Claro. Es decir, que hay que desmontar esa idea de que el pastor es alguien que solamente se le allegan los líderes, la gente más cercana, de que el pastor es un tipo al cual uno no le puede llegar. Sí, porque, el intocable, el inllegable. Pues sí, porque entonces tienen como idolatrado el pastor. Entonces pareciera que el pastor o el apóstol, dígame, si tiene un oficio como el nuestro, que el apóstol, entonces no, sí, yo no me le puedo acercar al apóstol. Esas cosas progresivamente han ido mermando un poco la relación entre nuestros hermanos en la iglesia que se reúnen con nosotros en la congregación y lo que nosotros somos como líderes. Entonces es bien importante la actitud del líder. Si de pronto se ha vendido la idea de que el apóstol es inaccesible, pero bueno, no es inaccesible el líder. Claro. Aquí entonces es importante ver que ese agotamiento del que tú estabas mencionando ahí, que es en esa página es una de las causas, ¿no? Claro, el agotamiento, pero hay muchas, ¿no? Entonces, esa idea del agotamiento, ahí tiene que ver mucho también con quién esa persona está teniendo un contacto directo dentro del contexto de la comunidad cristiana, porque si es un líder con quien tienen más contacto, el líder debe de fomentar más bien es el acercamiento, debe de acercar la relación, la comunicación entre las personas y que se evite justamente el activismo. Y yo creo que si eso es cierto, yo me imagino que esa gente habrá hecho una encuesta y habrá hecho algún tipo de estudio
de pronto eclesiásticos, sociológicos, para poder llegar a esas conclusiones de colocar el agotamiento. Claro. Entonces yo me imagino que habrán hecho un tipo de estudio como ese. Sí. Ahora, se llega que sí lo vemos, pues sí se hay, ¿no? Sí hay, pero uno dice, bueno, si esa es una de las causas, a lo mejor no tiene importancia en el número, porque puede ser que el agotamiento haya sido la número 10. Claro, no es en orden de importancia necesariamente. Exacto, entonces ahí aparece el agotamiento. Bueno, pero tú y yo hemos visto que hay en muchas congregaciones un activismo, y el activismo se coloca es para que tratar de involucrar a los hermanos o a las personas en muchas actividades en la congregación, de tal manera de mantenerlo entretenido o de mantenerlo involucrado dentro de las cosas de la congregación, de manera de que ellos, hay dos vías, de que ellos se identifiquen más con la congregación y tengan un sentido más de pertenencia con la congregación. Eso debería de ser el deber ser, claro. Porque cuando uno coloca a una persona en actividades en la congregación es justamente para que se involucre, sí, y para que aprenda a tener niveles de responsabilidad y que no vea simplemente en una iglesia, en un lugar donde tú vas a orar y aquella cosa y no sé qué, un día domingo, sino que tú veas a la congregación como un lugar de una comunidad cristiana, de una comunidad que tiene unos principios, unos valores establecidos por Dios, y en donde tú te relacionas con ellos en diferentes actividades, y eso, en vez de agotarte, lo que hace es enriquece, claro, ese nivel de comunión, de relación, de compartir. Entonces yo creo que cuando ellos escriben allí, por ejemplo, de que se van por agotamiento, es porque simplemente le están colocando a hacer cosas que no son fructíferas. No hay un fruto. Exacto, en el sentido correcto del crecimiento. Entonces depende también de lo que tú estás poniendo hacia la gente, que se agota. Porque mira, el estilo de vida del cristiano es una fuente inagotable. Porque el estilo de vida del cristiano se convierte en algo de tu modo de vida, de tu modo vivendi. Es decir, tú no te fastidias de lo que eres, salvo que tú empieces a tener problemas propios. Entonces, si alguien se va por agotamiento, o tú no estás haciendo, o no estamos, vamos a involucrarnos allí, o no estamos haciendo las cosas bien en el sentido de mantener una comunión, una relación como comunidad cristiana, o simplemente estoy poniendo un activismo para que la gente yo la mantenga entretenida, porque lo que quiero es que estén allí, pero exacto, no tienen sentido lo que hacen. Entonces cuando la gente pierde sentido de lo que está haciendo, porque no le ve el objetivo de lo que está haciendo, porque simple y llanamente es algo repetitivo, yo creo que esa es una de las maneras, claro, que las personas se agotan, es decir, se fastidian. Sí, las personas como que pierden perspectiva del por qué están haciendo la actividad. Entonces viene a entrar el hecho de que, ok, me pusieron en esta posición, pero resulta que se ve pues, en las iglesias. Estoy en esta posición porque nadie más la puede cumplir. O sea, no estoy en esta posición porque yo amo lo que hago, porque yo me gusta hacer lo que estoy haciendo, sino que se vuelve, ok, vamos a hacerlo porque, o también la razón porque no estoy haciendo nada. Entonces, como no estoy haciendo nada, hagamos algo. Hay que ponerlo a hacer algo. Entonces hay que ponerlo a hacer algo. Claro, no está mal que la persona se intente involucrar en la conversación eclesiástica, en esa relación con los hermanos por medio de las actividades. Pero es como cuando el muchacho está en el colegio y entonces le dan matemática, física y química. Entonces el muchacho como que, ok, cumplo toda esta broma, pero ¿para qué me sirve esto? O sea, es como, obviamente el muchacho pierde la emoción completa y no se le da, el muchacho no tiene un sentido de orientación, ni de propósito, ni de motivación por la cual está haciendo eso. Entonces pasa que muchos hermanos a lo mejor están en la iglesia cumpliendo una labor porque resulta, y hay una cantidad de motivos por la cual la gente se agota en las iglesias haciendo, y es por eso, pues no tienen un sentido de identidad con la actividad que hacen. Entonces no se reflejan ellos mismos en la actividad que hacen, y por supuesto a lo mejor dirán, bueno, ya en el equipo de alabanza no puedo estar, entonces voy a ver si me meto en el equipo de teatro. Y como no puedo, como el Señor a mí no me ha dado lo de lo apostólico ni de lo profético, entonces bueno, voy a ver si me meto en lo maestro. Entonces nos volvemos así como eso de, bueno, te metiste evangélico, no, el evangelio se metió en ti, ¿me entiendes? Entonces las personas se quieren meter
en un papel que ellos no nacieron para ese papel. Y por supuesto el agotamiento está también. Este agotamiento tiene mucho que ver con ese síndrome de burnout, el síndrome ese del quemado. Es la gente que hace. No existe una retroalimentación o una recarga de baterías de esa persona, porque obviamente está haciendo algo que no le gusta, o también pasa... Se sobrecarga, puede ser. Se sobrecarga, ¿no? Y yo pienso que también si a lo mejor te sobrecargaste de algo que tiende a pasar, o sea, es como que, ok, me gusta el chocolate, pero si yo como chocolate todos los días, a toda hora, va a llegar un momento donde me va a repugnar o quiero probar otra cosa. Entonces es como que no hay en la música hay silencio. O sea, la música tiene sus notas y hay momentos donde no hay notas. Hay momentos donde estamos fortísimos, hay momentos donde estamos pianísimos. Entonces, hay momentos fuertes y hay momentos pianos. O sea, hay momentos donde hay que estar arriba y hay momentos que estar abajo. Pienso que muchas iglesias quieren siempre estar en forte. Quieren estar siempre arriba. Y todas las semanas pam. Y la intensidad nunca baja. Y la intensidad no... es como la imagen esa que nosotros vemos a veces por las redes sociales donde estás, sabes que estás vivo porque en el electrocardiograma hay ondas arriba y ondas abajo. O sea, no es siempre todo arriba, porque si no tuvieras un infarto o no sé. Tiene que haber algo que te mantenga, que haga un equilibrio. Exacto, que te dé una pausa. Mira, no siempre deberías estar todos los días. Si yo uso el término de agotamiento, yo pudiera compararlo como quien hace, por ejemplo, un ejercicio. Y aunque el ejercicio es bueno para tu salud y el ejercicio es bueno para fortalecer los músculos y para ser de pronto mejor, el asunto es que si llegamos al punto, al extremo de agotarnos, pero yo creo que el agotamiento es bueno en el sentido de que te permite poder parar. O sea, exacto, te dice cálmate. Te dice, sí, porque una cosa es agotado y otra cosa es extenuado. Claro. Entonces yo no sé cómo lo podrán estar viendo ellos cuando hablan del agotamiento, porque si yo estoy hablando de agotamiento, no es que estoy agotando todos los recursos, sino que de pronto en algún momento yo necesito hacer una pausa. Claro. Es decir, yo estoy en actividad, la actividad es buena, la actividad es fructífera, pero necesito tener un tiempo de recarga, necesito tener un tiempo de reajuste. Es decir, es como que yo te diga a ti que yo me agoto de estar despierto. Bueno, si te agotas por estar despierto, el organismo de manera natural te manda a dormir. Entonces necesitamos es que si la gente se va por agotamiento y tú pones a esa persona le sobrecargas de cosas, llega un momento en que es tanto la carga de actividades y de trabajo que entonces llega se siente extenuado, se siente al punto de que cuando ya tú no puedes dar más nada, entonces entra en shock. Claro, entonces imagínate que tú estés haciendo ejercicio y ya tú estás agotado, o sea, no puedes... Y si sigue dándole, tienes el entrenador atrás, no, tienes que seguir dándole hasta que y no pares nunca. Hasta que llega un momento que no puedes. Exacto, donde te desmayes. Y ojo, y es bueno, estoy haciendo el ejercicio, sí es bueno, pero claro. Sí, yo creo que eso nosotros como médicos lo vemos. O sea, pero el buen entrenador sabes cuándo debes exigirte un poquito más y cuándo ya tienes que parar. Pues. Y para ver cómo estamos haciendo las cosas para que tengas mejores energías, recargar, es decir, el descanso es bueno. Nosotros lo hemos hablado muchas veces en las congregaciones, aquí con nosotros cuando hacemos equipo de trabajo, hay que dejarle a la gente un tiempo de descanso. Claro. La gente tiene que descansar, nuestros líderes tienen que descansar. Usted no puede tener una persona en activismo constante, porque llega un momento en que si lo llevas a un punto en donde tú sobrecargues eso, es lo que tú estabas hablando ahorita del síndrome del burnout. Es justamente eso, hay un momento en que ya entra en shock y se desconecta. Y entonces el desconectarse es que me voy de la iglesia. Sí, sí. O de repente me voy porque hay gente que se agota por la actividad excesiva, pero hay gente que se agota porque no hay nada. Porque no hay nada, claro. O sea que yo me puedo fastidiar de las dos maneras. Sí. Yo me puedo fastidiar porque me fatigue, porque agotamiento es fatiga. Claro, o sea, te agota la ausencia, pues. Te agota también la ausencia. Exacto. Tú agarras, por ejemplo,
Si yo me estoy acordando ahorita de, por ejemplo, los mecánicos saben, un mecánico, ingeniero mecánico, un mecánico de oficio, sabe que si va a apretar una tuerca en una superficie X, llega un momento en que esa tuerca aprieta y ajusta, pero si tú le sigues dando, y le sigues dando, y le sigues dando, fatigas el tornillo, por ejemplo, claro, y fatiga hasta que quiebra, hasta que se parte. Sí, exacto, llega un momento donde no aguanta. Pues. Entonces yo creo que aquí el agotamiento deberían de estarlo enfocando desde la perspectiva en donde llega un momento en que te quiebra. Donde te parte, exacto, te parte. Llega un momento en donde te parte. Entonces la verdad es que si se va es porque no tiene a alguien que le pueda dar retroalimentación. Si se va es porque realmente están haciendo algo que no tiene una guía. Porque tú hablabas ahorita del entrenador. El entrenador te sirve de retroalimentación, de guía, de direccionalidad. El entrenador está allí para decirte dónde lo has hecho bien, dónde lo has hecho mal. Entonces yo creo que la gente, si esa es una de las razones por la cual se va a la iglesia, deberíamos entonces de reflexionar de si realmente la gente se está yendo porque está agotado. Entonces tú le preguntarás, ¿agotado de qué? Porque parece una cosa increíble, que yo he visto gente que se va de la iglesia y sin embargo dice, mire, estamos agradecidos, hemos recibido palabra de Dios, estamos, mire, ustedes son lo mejor, la palabra es excelente, la revelación es excelente, pero ¿sabes qué? Me voy. Claro, ahí qué pasa, ahí que yo siempre he visto esto, que es como una forma de las personas, o sea, hay un término psicológico que se llama coping, que vendría siendo es como cómo tú lidias con tus razonamientos o con tus creencias, o sea, en qué forma tú haces para que no se sientan incongruentes dentro de ti mismo, dentro de tu testimonio. Entonces, por ejemplo, hay personas que se van de la iglesia, pero es como que te quieren pasar un pañito de agua tibia como para decir, oye, no te sientas mal porque me voy de la iglesia. Sí. ¿Me entiendes? No te sientas mal porque me voy de la iglesia y estoy agradecido y eres lo mejor. A la larga, yo aprecio el agradecimiento de las personas. Pero cuando se trata de que tú me des el argumento, una vez que ya yo sé cuál es tu argumento, si tu defensa por la cual te estás yendo de la iglesia es razonable desde el punto de vista, diría no solamente yo de la relación, sino bíblicamente, o por lo menos dentro de ti mismo, yo pienso que yo pudiera decir, mira, esto es verdad, cada pastor tiene una forma o cada ministro tiene una forma de decir, no me convence tu partida. ¿Me entiendes? A lo mejor dentro de los 1000 pastores que hay en esta ciudad o de los millones de pastores que hay en el mundo, cada pastor tiene como que un punto de referencia diferente, ¿no? Y yo pudiera decir, mira, cada pastor te va a decir algo diferente con respecto a tu partida. Pero por lo menos personalmente, si una persona le dice al cuerpo pastoral, mira, me voy por tal cosa, y no se siente convencida de que tenga las razones suficientes y se le hace ver claro, ya lo demás como que es solamente algo para mantener la relación entre la oveja que se va y el pastor, que yo pienso que siempre debería haber una relación, no necesariamente eclesiástica, lo que se conoce en la iglesia como, en la teología como la iglesia invisible, como la iglesia visible, que vendría siendo las 4 paredes o el grupo de personas que se reúnen, sino la iglesia invisible. O sea, a pesar de que la persona se va por el agotamiento, lo que sea, tenemos que mantener siempre en mente es eso. O sea, la persona sigue siendo parte del cuerpo de Cristo. A lo mejor la persona está cometiendo un error en irse, pero no por eso ellos tienen que ser como que vamos a castrarlo porque se fue de la iglesia o vamos a crucificarlo porque se fue de la iglesia. No, si fue un error que se haya ido de la iglesia, Dios va a lidiar con eso. Y yo pienso que un llamado a los ministros es que si la persona se va, no se sienta, no personalice las idas, aun cuando pueda ser personal. Aun cuando sería interesante saber cuánto es el porcentaje de lo personal, claro, cuánto es en cuanto a lo ministerial, si tú le preguntas, o cuánto es porque mira, sabes que me agotó de estar aquí y yo quiero, claro, otros horizontes. No, y si la persona o cuánto es que, porque sabes que pesa mucho, no tengo un local, la gente está metido
en la cabeza de que como no hay un lugar o no hay un local o el local donde está no cubre mis expectativas, claro, no tiene aire acondicionado, no tiene una buena silla reclinable, y aún si los tiene, entonces, ellos siempre van con una excusa. Es que todos ellos se van. Nosotros hemos visto pastores aquí en la ciudad que tienen congregaciones con todas las comodidades y con todo eso las personas nos dicen, mira, claro, se van. Hay gente que se va. Ahora, ¿por qué se va? Se va por agotamiento. Entonces uno dice, caramba, pero ¿el agotamiento en qué sentido? Claro, exacto. Por eso es que pienso que aquí lo ponen en esta página, que por cierto fue elegida arbitrariamente. Nosotros hicimos el papel de cualquier cristiano. Vamos a elegir que esta página. Sí, estamos agarrando uno. Pues, y aquí tenemos abiertas como 4 páginas más, pero como el tema se puede extender bastante, estamos de hecho se va a extender porque ya llevamos unos minutos. 25 minutos, pero es interesante el tema y una de las cosas que ese agotamiento, como puede tener muchas causas, normalmente la persona no te va a decir directamente porque trata de como que no ofenderte a ti como pastor o como ministro. Va a tratar ese es como cuando el típico cliché de la gente, de las parejas, no eres tú, soy yo. ¿Me entiendes? No es culpa tuya, no es culpa tuya, sí, el novio dejando a la novia o la novia dejando al novio. Soy yo el del problema. Sí, soy yo el del problema cuando dentro de ti tú sabes, no, o sea, eres tú, pero no te quiero hacer sentir la culpa. No, exacto, no te quiero herir. Claro, yo aprecio el gesto políticamente correcto, ¿no? De tratar de no hacer sentir mal a uno. Yo lo aprecio, pero no quita el hecho de que a lo mejor tú te estás yendo por los argumentos que no son, o mira, yo entiendo que si a lo mejor te agotaste de la iglesia porque te agotó la actitud del pastor o de la pastora o del profeta o la profeta, en el caso de que su iglesia maneje los 5 ministerios, yo pienso que a pesar de eso, siempre aquí, por eso es que este podcast o este programa es para ambas personas, porque tanto el ministro o la autoridad como la persona que se va deben estar conscientes de que eso no tiene por qué dar pie a que exista una enemistad. La única forma de que exista una enemistad como tal es que ninguno o alguno de los dos se rehúse a perdonar al otro por cualquiera de la causa que está haciendo, o perdonar a la iglesia. Muchas personas a lo mejor no la tienen en contra el pastor o la pastora, sino contra la comunidad de esa iglesia como tal en específico. Entonces caemos en ciertos sesgos en que, por ejemplo, hay unos sesgos uno tiende a creer que es por el pastor o hay unos sesgos de atribución que son otros, pues. Exacto, que por ejemplo el líder de danza me trató mal, por lo tanto todos los danzores me tratan mal. O no, una persona de Reyes Sacerdotes, por ejemplo, que es la iglesia de nosotros, nos trató mal. O una iglesia de Fuentes Aguaviva, no sé, un nombre genérico. Y por lo tanto una persona de esa iglesia me trató mal, por lo tanto todos me trataron mal. Y entonces uno se agota porque uno intenta abordar siempre a la iglesia de esa manera y uno tiene como que esa idea preconcebida de cómo deben ser las cosas. Y entonces caemos en ese problema del agotamiento porque esperamos, esto es una cosa importante, esperamos algo de las actividades que no nos va a dar. Es decir, a veces nosotros esperamos de las actividades una relación con Dios. Y como tal, la actividad puede estar involucrada con Dios y puede tener relación con Dios. Pero una actividad con Dios, una actividad con la iglesia, no necesariamente tiene que ser una actividad con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la actividad con la iglesia es una conversación sobre Dios con la iglesia, pero no es una conversación con Dios, porque la conversación con Dios es una intimidad donde tú te diriges directamente a Él. En las actividades con la iglesia es una conversación que se trata de Dios, pero no es una conversación con Dios. Tú hablas de Dios con la iglesia. Y si tú te relacionas con gente de la iglesia. Y te relacionas con gente de la iglesia que ama a Dios, que no tiene nada malo. Pero el problema es cuando se desvirtúa de eso. Entonces el agotamiento puede ser muchas cosas. Te exigen demasiado o tú te cansas de buscar algo que no te va a retribuir algo que tú esperas. Sí, yo veo que ese punto, por cierto, el tiempo se nos ha ido de una manera espectacular. Pero pudiéramos hacer esto en varios segmentos, ¿no? Claro. Podemos tratar de darle
agotar este agotamiento. Sí, ya esto. agotar esto y podemos hacer en otra sección, pues hablar de las otras. Para darle cierre a esto, yo creo que hay gente que si se agota, en lo que estoy leyendo ahí en la página dice porque la persona no puede disfrutar ser y la iglesia. Entonces ahí hay un problema también. No disfruta ser la iglesia. Sí, pero hay un problema ahí de identidad también. Claro. Entonces agotarse es que yo pudiera decir en este momento, tú te agotas de tanto comer. La verdad es que si comes todo en un momento, llega un momento en que no quieres. Claro. Pero uno siempre sí quiere comer. Claro. Tú nunca te agotas de comer. Tú nunca te agotas de comer. No, hoy este mes no voy a comer. No, sí, hoy no voy a desayunar, ni mañana tampoco, porque estoy agotado de desayunar. Realmente no es cierto. Se vuelve una necesidad, pues. Es una necesidad. Y entonces ahí las cosas, yo creo que la persona pierde la perspectiva de cuáles son sus necesidades, pierde la perspectiva de cuáles son sus objetivos, pierde la perspectiva inclusive de que no tiene claro su propia identidad de lo que está allí, porque hay gente que está dentro de las congregaciones, ojo con esto, hay gente que está dentro de las congregaciones que no son de ahí, es decir, no son del cuerpo, no son cristianos, no están allí, no se identifican, sino que simplemente simple curioso. Hay mucha gente que entra por curiosear y entonces a ver cómo es rey y sacerdote, o cómo es la iglesia Juan Bimba, o cómo es la congregación, la nueva vida en Cristo. Es decir, todas esas cosas pueden ocurrir y eso indudablemente puede llegar al punto de agotar. Claro, ve que por ejemplo allí dice en el concepto, dice que se emocionan y se apuntan e inscriben a todas las actividades. Y esto pasa, en las iglesias pasa de que uno tiene un miembro de la iglesia, está metido en 5 cosas, se cansan y después vienen a las autoridades y critican, lo que pasa es que ustedes nos mantienen activos todo el año y nos mantienen la agenda ocupadísima. Bueno, primero esa persona como que necesita orientación con respecto a qué es lo que en realidad quiere hacer. Definir lo que quiere. Y eso uno de los tips es eso, pues, o sea, entendemos la emoción del comienzo y todo aquello. Y muchas veces a mí me ha pasado que me llegan personas que se quieren meter en todo. Y yo le digo, ok, chévere, la emoción hay que canalizarla. O sea, todo tiene que ser canalizado. Yo no puedo llegar al evangelio queriendo hacer de todo y sin canalizar mi emoción, porque voy a terminar dañando a alguien. Pero que hay muchas personas que a lo mejor van a decir, no, lo que pasa es que no son espirituales, porque el que esté de Dios no se cansa de Dios, no sé qué. No. Y es, o sea, confunden esas cosas, ¿ves? Hablar con Dios y hablar de Dios. Sí. Es eso, ¿me entiendes? En vez de la conversación de ser con Dios, es una conversación con la iglesia que se pierde la vista de Dios entre las actividades. Entonces, y entre esas cosas es el hecho de que uno intenta en esa conversación con la iglesia es buscar sentido de propósito y muchas veces no lo encuentras porque tienes 5 actividades, entonces tú crees que tienes 5 propósitos y no sabes dónde andas, entonces andas vuelto loco buscando. Yo creo que una de las maneras de evitar que te agotes es hacer las cosas con sentido de propósito. Siempre hay que dar el todo por el todo, pero claro. Dosificarlo. Y si a ti te gusta algo, y tú sabes que en el mundo hay un dicho que dice que sarna con gusto no pica. Y si pica, pues eso no te mortifica ni te agota. Entonces yo creo que aquí el enfoque que te están viendo estas personas ahí en la página me parece demasiado corto. Es corto, obviamente. Es muy corto el concepto, porque hablar de agotamiento, aquí pudiéramos hablar hasta 1 hora solamente de agotamiento, claro. Y hay 10 temas más. Entonces yo creo que por hoy sí. podemos cerrar esta parte del agotamiento. Y bueno, y se pueden hablar con respecto al agotamiento, aquí lo enfocan al activismo, pero hay muchas formas de agotamiento. Claro, te agotas a lo mejor de un líder que es abusivo. Es posible. ¿Me entiendes? Sí, es que ahí lo enfocan desde el activismo. Desde el activismo, pero hay muchas formas de agotamiento. Pero hay cosas que, por ejemplo, yo no puedo decir que yo estoy agotado de ser pastor. Exacto. Yo estoy agotado de predicar. Yo estoy agotado. O sea, si uno dice eso, significa que hay que examinar bien tu rutina. Claro. Hay que examinar tu rutina. La persona que va a un trabajo y viene del trabajo cansado, está agotado de trabajar, él simplemente va y descansa y al día siguiente vuelve a trabajar. Y está una motivación, que por lo general en el trabajo es el dinero. Pero muchas veces no es el dinero y muchas veces que en realidad, que es mejor aún, es que te gusta el trabajo. Ahí está. Entonces, como estoy agotado, pero no dejo de estar agotado, en la iglesia. Das un descanso, pero sigues. Exacto, y sigue. O sea, que el agotamiento, esa excusa de me voy porque estoy agotado,
tiene muchas aristas, tiene muchos colores. Y bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor por este segmento. Vamos a hacer este segmento en diferentes partes de las razones por las cuales las personas se van de la iglesia, y existen muchísimas razones, y vean que a medida que vayamos avanzando cómo confluyen estas unas con otras. Queremos que compartan este audio con otros hermanos, compartan esta conversación. Como ven, no es una conversación teológica súper hermenéutica ni exégesis de un pasaje bíblico, ni le damos un contexto histórico ni epistemológico ni nada de eso, sino es una conversación sincera entre personas que han vivido en el Evangelio y han visto algunas cosas, que hacen el papel del cristiano común, se meten en internet a buscar respuestas. Sí. Y ya aquí estamos nosotros aquí estamos para dar respuestas con respecto a eso. Y recuerda, comparta este audio con otras personas, compártalo en internet, en YouTube, en Facebook, en Twitter, donde sea que usted tenga sus redes sociales. Y nos estamos escuchando en la próxima transmisión. Okay. Que el Señor les bendiga. Somos del Centro del Ministerio para las Naciones. Hemos estado para ustedes hoy en esta conversación Adrián del Pinto y quien les habla, pues, su servidor, el pastor Ubaldo Pinto. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana a la misma hora, o nos escuchamos, porque no nos estamos viendo, claro. Pero nos escuchamos mañana a la misma hora. Bendiciones para todos. Amén.